Anuncios importantes, Ricardo. Así es, Hoy ha dama. hablado el ministro de Salud, ha hablado la primera dama, Sí. está hablando Sí. el mandatario, ¿verdad? Ujú. El presidente con otros líderes. O sea que hay muchas informaciones de por medio. Buenas tardes, Jochi Rosales. Buenas tardes, Emelín Valera, Ricardo Fortuna, el oráculo de 2 a 4 en la radio dominicana. Agradecer a nuestros oyentes por esa lealtad, ¿verdad? Que nos sintonizan a través del único dial 107.7 FM a nivel nacional. Los que no estén en sus radios, ya sea en sus hogares, en sus oficinas o en sus vehículos, recuerden sintonizar nuestras redes, @super7fm, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También agradecer al comandante Santiago Lachapelle en nuestra cabina Full HD 4K. Sin él no fuese posible esta transmisión. Le faltó alguien que hoy habló. ¿Quién más? ¿Quién? Hasta Adán Peguero habló. No, también tenemos que hablar de él, evidentemente. Digo esto para informar. Tuvo que hablar, Sí, ¿no? en la República Dominicana solo falta Alicia, Sí. pero no Ortega, sino valga la cuña. En el país de... Claro, el país de las maravillas. De las maravillas. Creo que en pocos países uno ve que cuando, y se ha vuelto ya reiterativo esto, de que cuando un funcionario público comete una pifia o una falta de ética o la falta de un procedimiento que lleva consigo algo que se puede interpretar como un acto de corrupción, porque otorgar un negocio grado a grado es un acto de corrupción, lo que hacen es que ellos, sin consultar a un presidente ni saber el impacto que eso le puede traer a la gestión de un presidente, piden una licencia. En este caso, el señor Adán Peguero, aún endosándole una institución pública, porque fue un endoso que le hizo, como el Instituto Nacional Postal Dominicano, él consideró que si él ponía a su jefa de Relaciones Públicas a dar unas declaraciones el día de hoy diciendo que él se está tomando un receso. Parece que él va a reflexionar de 90 días en lo que se investiga el caso. Pero inmediato a esta rueda de prensa, el jefe de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, dijo que él consideraba, en vista de las investigaciones que llevan hasta ahora, que este caballero debería ser destituido. No entiendo, de verdad, cómo en este mismo gobierno hay varios funcionarios que han empañado el esfuerzo continuo que hace el presidente de la República cuando cometen estos actos de corrupción administrativa y lo único que dicen, no, yo voy a tomarme un tiempito de reflexión, si no, miren cómo pasó con el de la Lotería Nacional, como pasó con la ex ministra de la Juventud, y ahora pasa con este caballero, que ellos entienden que es un acto heroico, ellos entregar transitoriamente su ministerio, no deberían entregarlo, es definitivo. Decirle, mire, presidente, lamentablemente fallé en mis funciones, yo le pongo a la disposición el cargo, y ya hay punto, pero no, deme 90 días para yo arreglar un desorden, porque no tiene otro calificativo, que no se va a solucionar. Porque no hay que ser un experto en compras y contrataciones públicas para saber que en ningún artículo, en ninguna ley está escrito que usted endosa un ministerio. Para eso hay debidos procedimientos, entre ellos la convocatoria a una licitación pública y están las alianzas público-privadas. Pero de ahí a usted, les repito, hacerle un endoso de las operaciones y del personal, del capital humano de un ministerio a una empresa privada, no hay que ser un experto para saber que eso entra dentro del marco de la ilegalidad. Ahora, lo que sí me llama la atención, Jochi, es que, y evidentemente, si ha habido irregularidades, hay que tomar acciones, pero me llama la atención de que Contrataciones Públicas ha emitido estas declaraciones tan rápidas, donde se supone que todavía están en investigaciones. Eso me llama la atención. Yo creo que a veces nos adelantamos antes de llevar el curso que deben llevar las cosas, ¿verdad? Y las investigaciones. Porque si la hay, evidentemente hay que tomar acciones. Pero yo creo como que todavía es muy rápido, ¿no? Evidentemente, el director del Impostón ha dicho que se va a tomar una pausa. O sea, él me está otorgando a mí Él es que se va a tomar la pausa. Él es que tiene la presión. Sin que nadie se lo pida. Exacto, porque él está presionado y él me está regalando, concediéndome eso a mí como ciudadano, que le pago de mis impuestos, al igual que todos los ciudadanos. Él me está ayudando con eso. Con él darse una gracia de 90 días para reflexionar. Y para que investiguen. Exacto. Es lastimoso uno ver a funcionarios públicos que
dentro de un marco de gobierno de esperanza y de redención como tal, y como lo ha asumido el propio presidente Abinader, que realmente en primera persona ha venido cumpliendo con un resto de con funcionarios que puntualmente uno lo puede señalar que sí, que tienen un compromiso formal de servidor, de cumplir con la función. Da pena que esa nota tan desafinada, ¿verdad?, él le trate de dar esa tónica de decir que va a renunciar por un tema de licencia y todo eso. Pero lo bueno es, y tú mencionaste, Jochi, un número de 3 o 4 funcionarios anteriores, que por lo menos hay una voluntad férrea en temas de perseguir y no promover el tema de un gobierno que genere impunidad, como nosotros vimos en el pasado reciente, donde vimos muchísimos casos y las denuncias estaban, pero se quedaban ahí. Entonces, por lo menos en esta ocasión sabemos de que sí, de que hay, por ejemplo, en el caso vimos el del IAD, bueno, la justicia lo absolvió, salió sin ningún, bueno, pero lo quitaron. Pero lo quitaron. Exacto. En el caso de la ministra de Juventud, tuvo un tema, se aclaró, pero se quitó. ¿Quién fue el otro? El de la lotería. El de la lotería está preso. Está preso. Sí, pero él tenía un consorcio ahí adentro. Exactamente. Señores, y lo penoso de todo esto, Ricardo, para que continúe, es que en tan corto tiempo. Pero qué bueno. Qué bueno que fue así. Lo positivo es que se está actuando. Qué bueno. Ahora, también, nueva vez, tengo que repetir e insistir. Aquí hay que darle de baja moral a gente. Él tuvo un antecedente que defalcó un decanato ahí en la Universidad Autónoma. Entonces lo premian haciendo el de Adam Peguero. Él tiene un tema pendiente de unos 60 y pico millones de pesos que no se saben dónde terminaron. Ahí está, no estamos hablando mentiras porque se depositó una instancia. Entonces, ¿tiene derecho a ser funcionario? No tiene derecho a ser funcionario, igual que todos esos ciudadanos que optan por un puesto público en base a elección popular, por el voto popular. Si usted tiene un antecedente penal, si bien es cierto usted es merecedor de una reinserción social, también es cierto que no sea para administrar la cosa pública y mucho menos para legislar o administrar un municipio. No deberían tener derecho a eso y punto. Bueno. Le daremos seguimiento a este caso y vamos a ver realmente, tal como dice Emily, si las prisas con la gente de compra y contrataciones se justifican con lo que bien pudiese ser el inicio de este proceso, a ver también cuál va a ser la actitud de ellos frente a la responsabilidad que tiene ante los ojos el incumbente, el señor Adam Peguero. Miren, también nos gustaría saber, perdón que lo interrumpa, si ya quitaron los letreros de mí a cargo en el Impostón. Claro, porque eso es algo insólito. Eso es como que yo diga, por ejemplo, el INVI por constructora fulano. Es lo mismo, ¿eh? Bye. O sea, bye es por. Ajá, entonces aquí, el Instituto Nacional de Postal Dominicano por mí a cargo. O sea, ustedes son gracias a mí. Exacto. No, eso no. Miren, en esta primera ronda de comentarios y de análisis que uno ya ha habituado a nuestra audiencia, antes de que, como siempre, abrir los teléfonos para que, conjuntamente con lo que uno pueda compartir con ellos por aquí, escuchar esa retroalimentación que es tan útil y tan necesaria, con esa sabiduría de pueblo, que entonces redondea cualquier información y nos nutre en ese ejercicio sano de esta información ciudadana que cada día hace el interactivo por acá de lunes a viernes de 2 a 4. Las siguientes fechas, es bueno recordarlas, porque hay gente que se olvida de ellas. 19 de marzo, 30 de marzo, 13 de abril, 27 de febrero y hace apenas unos días 6 de noviembre. Son fechas que tienen que ver mucho, pero mucho, con una situación que, dada la proximidad con el país que compartimos territorio, nos situaron en lo que hoy usted puede tener, esa libertad, esa soberanía, esos derechos que le permiten incluso hasta la libre expresión. Y eso es fundamental, que los dominicanos y dominicanas que ejercen de un modo u otro algún nivel de incidencia, incluso hasta en su barrio, lo recordemos. De quienes estamos tomando todas las medidas y aquellas que pudiesen ser quizás hasta irrelevantes, son aquellos que en una época estuvieron aquí
Y son aquellos que por su idiosincrasia y concepción entienden, e incluso lo hemos visto en autoridades haitianas, de que el territorio dominicano se independizó, tuvo su independencia, pero que la historia está ahí construida en argumentos válidos de que es una sola isla. Entonces, esa independencia bien ganada, bien adquirida, bien esforzada que los dominicanos tuvimos de 1844 en adelante, construida con batallas, más de 12 batallas alrededor de todo lo que puede ser esos esfuerzos. Entre ellas, acabo de citar algunas que se destacan por ese elemento histórico que es la continuidad de lo que es la historia de un pueblo. Y la gente ha oído con mucha frecuencia que celebramos batallas del Memiso, batalla de Beler, batalla de las Carreras, batallas que, sin lugar a dudas, construyeron la paz que a partir de muchos años, siglos, la República Dominicana empezó a transitar esa identidad nacional. Nosotros no nos liberamos de los suizos, ni de los españoles, ni de los franceses. Nosotros nos liberamos de los haitianos, que hoy, lamentablemente, fruto de una inestabilidad de un sistema político, está pasando una de sus peores crisis. Crisis política, crisis económica, crisis social, donde no hay cabeza, sino bandas paramilitares armadas que por zonas te han tomado el control de Haití. Entonces, cuando tú ves las declaraciones del ministro de Interior y Policía, que te anuncia la apertura de 40 oficinas de registro de extranjeros en la zona limítrofe, tú dices, wow, ¿era que no lo teníamos? Qué mal entonces. Eso no existía. No existía. Entonces, sí. Entonces tú dices, nosotros lo que hemos tenido suerte. Sí. Porque si yo estuviese en Haití ya yo hubiese entrado más temprano. Es suerte que hemos tenido. Entonces, claro que es importante que eso empiece a generar esa seguridad de lo que la gente entiende en la frontera. Muchos dominicanos que nunca han ido a la frontera sepan que no hay tal frontera, que hay espacios donde la gente cruza. Frontera es otra cosa. Frontera es lo que tiene México con Estados Unidos. Es una frontera. Y la gente cruza. Aquí ahora mismo tenemos una delimitación geográfica. Exactamente. Pienso que el término es el que puede caber perfectamente ahí. Sabemos dónde nos delimita una nación y comienza la otra. En algunos sitios tú no sabes dónde comienza Haití y dónde termina la República Dominicana. Y de hecho nosotros hemos perdido muchos metros cuadrados con el tema de la frontera. Hemos perdido muchos metros. Hay espacios que ya esa frontera se borró. Y eso lo han denunciado muchísimas autoridades. Pero como nosotros no vivimos en Pedernales, ni vivimos en Dajabón, nosotros estamos aquí en el distrito y creemos que esto es un problema social y creemos que esto es un problema que... No, señores, esto es un problema un poquito más serio. Cuando tú oyes que ahora es que un país te está poniendo oficinas para registros de los extranjeros que están al lado, tú dices, wow. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué que no hicimos eso antes? Entonces, y también saber, perdón, qué tan fiscalizado fue el Plan Nacional de Regularización en aquel momento sin todas esas oficinas ahí. No, ahí te iba. Entonces, tú tienes en Haití pobreza extrema, analfabetismo galopante, crisis política, crisis sanitaria. Tú tienes todo lo que es el caldo de cultivo de una desestabilización que tú no sabes dónde va a parar. Todos los golpes. Y entonces tú tienes del otro lado, del lado de nosotros, una historia construida con argumentos válidos, una historia de guerra. Porque no es que no ha pasado. Y no es que tenemos el temor de que quizás por primera vez se tome alguna, y como dijo un brillante general retirado, jefe que fue jefe
de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana. Bueno, no es que no es militar, es que es un problema de gente con hambre y con bandas que lo están organizando. Y quizás es cierto, nosotros podemos tener alguna supremacía en temas de armamento y podamos tener alguna ventaja. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a disparar para matar 3.000, 4.000, 5.000 haitianos porque cruzaron? Eso no es. ¿Cómo usted va a controlar con gente con hambre cruce y gente huyéndole a los propios haitianos que están azotando, que usted lo ve que se están yendo para todos los sitios? Entonces, no, señores, nosotros debemos de ser más cuidadosos con lo que hablamos en televisión, en radio. Quería compartir esto con ustedes porque además el tema de la crisis como tal, la crisis haitiana, tiene ese componente político. Y voy a hablar, y quiero que me escuchen con esa asertiva disposición de que el comentario va en una dirección que de ninguna manera trata de sacar la particularidad que bien pudiese tener la propia situación. La crisis para en grandes líderes. Y hay crisis que se llevan políticos de cuajo. En el caso de Luis Abinader, esta es su crisis. Esta es su real crisis. Fuera de lo que es el tema pandemia, que se pudo manejar bien, se ha ido manejando bien, porque el tema de la vacunación es la anticipación con la vacunación. Proyectó que el tema se iba a seguir manejando bien y hemos visto de que sí. Ahora bien, la crisis de Haití ahora es la crisis histórica del gobierno de Luis Abinader, como lo fue con Bosch en su momento, cuando hubo una crisis en la frontera. Como lo fue, por ejemplo, con Balaguer, cuando hubo una crisis. Como lo fue con Trujillo. Cada quien reaccionó de la manera que entendía, procedía el momento. En el caso de ahora, nosotros vemos que la gestión de Abinader, un presidente que es en su primer ejercicio de mandato, te está enfrentando la crisis que Haití nunca había tenido, porque Haití había tenido crisis, sí, pero del calado que la que está teniendo ahora no la había tenido, por lo menos en esta década. Entonces, pienso que esa crisis bien pudiese, en términos políticos, traducirle alguna aureola de liderazgo que no tenía el presidente Abinader antes de la crisis, de acuerdo a cómo la maneje. De acuerdo a cómo la maneje. Ahora bien, yo no quiero un presidente que se siente ahí y espera qué va a pasar. La mayoría, y yo sé que estamos contestes en eso, el equipo de la cabina, porque ya lo hemos expresado acá y la audiencia lo ha hecho, y uno habla con gente en la calle y uno oye los programas de radio y las llamadas, tú dices, bueno, la gente está más contenta con esa iniciativa presidencial, con esa iniciativa del Estado en temas de protección de su frontera, aún con debilidades, que sentarse a esperar a ver qué pasa. Como hubo episodios con presidentes anteriores en pasado reciente que le avisaban la inteligencia y la parte militar de algunas amenazas serias. Y la respuesta era, vamos a ver qué pasa. Usted no puede esperar a ver qué pasa cuando las batallas que yo mencioné ahorita han tenido lugar. Ya pasaron. Porque nosotros no nos independizamos ni de Uruguay, ni de Costa Rica, ni de Puerto Rico. Fue de Haití. Y eso está ahí. Entonces, pienso que debemos de ser un poquito más cautelosos dentro de los comentarios que alguna gente emite. Y no se trata de que el Estado como tal, nosotros, la República Dominicana, que estamos plagados de defectos, de falencias, de debilidades, es un sistema político que no ha entendido su rol, ni esa estabilidad política que se ha ganado, que la sociedad se la ha brindado y se la ha puesto en bandeja. No hemos podido evolucionar. Y este es el momento ideal. Ese consenso de asistir todos al tema de la llamada del jefe del Estado, no de Abinader, del jefe del Estado, para escuchar soluciones puntuales alrededor de. Eso es una buena señal, pero tienen que verse ahí. El sistema político dominicano tiene que verse reflejado en el sistema político haitiano. La falta de respuestas a su sociedad se lo llevó de cuajo.
son capaces de oír a un líder de banda con una ametralladora, una pistola en el cinto, prometer de que él va a entregarle Haití de nuevo a los pobres. Cosa más absurda que esa. Muchas gracias. José Gregorio Cabrera con nosotros. Mira, vi que los pueblitas bailan mejor. Vi a José Gregorio tirando unos pasitos de salsa ¿Cómo? ayer. Hombre, lleno de sorpresa, ¿eh? Te están... ¿Tú crees que porque uno vivió su Y época? mi merengue de Tú mosaico eres baila. humano, dile. Digo, y merengue de mosaico baila Yo también. viví mi época de quiso. José Gregorio Cabrera Y con de nosotros. Gaza. Es lunes, señor. No se deje provocar. No. Comience, por favor. Yo no, pero Por favor. es de boicot que me No, tiene aquí. pero un hombre multifacético. Señores, Yo me quedé- buenas tardes. me quedé boquiabierto. Darle gracias a Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí, que nos da la vida, la salud y el privilegio de acompañarles a ustedes desde este medio. Yo creo que el tema, a veces a mí no me gusta ser cacofónico con los temas y los planteamientos, pero yo creo que el tema fundamental de la nación dominicana es la crisis haitiana en este momento. Si cualquier cosa que nosotros empecemos a discutir carece de sentido si nosotros a unos cuantos kilómetros tenemos una situación en la cual grupos armados, que aunque esta mañana mi querido amigo Bartolomé Pujals decía que no eran grupos paramilitares porque no tenían objeto político, pero sí lo tienen. Ahí debo disentir de mi amigo Bartolomé. Ya se lo dije por WhatsApp. Porque son grupos mejor armados que las tropas regulares. Son grupos que están pidiendo la destitución de un primer ministro, lo cual los hace políticos. O sea, no es solamente ya el tema de que asalten, roben, secuestren. No. O sea, ya está tomando un matiz político. Esas son bandas sociales, Claro. las otras. ¿Entiendes? O sea, Claro. cuando un líder de un grupo armado irregular, Ujú. que además posee control de territorios específicos donde las fuerzas del orden regulares no pueden entrar, y además los pronunciamientos van en la dirección de queremos la destitución inmediata de fulano de tal o de perencejo de tal, Un planteamiento político. es un planteamiento político. Y eso los convierte en grupos paramilitares. Pero además el nombre que se dan, G9. No, y... Porque no es una sola banda. Exactamente. Es una coalición de bandas federadas. Es decir, tienen su federación. Oigan qué cosa, ¿eh? Cada uno instaurando su ideal a sus seguidores. Sí, y con su territorio determinado. Entonces, si eso no es la definición de un grupo paramilitar, yo no sé lo que es. Entonces, hasta que la República Dominicana no resuelva, y digo que la República Dominicana resuelva porque, aunque la solución del tema haitiano no tiene nada que ver con nosotros, tiene todo que ver con nosotros. Nosotros tenemos que asegurar nuestra frontera y nuestro territorio de amenazas extranjeras y domésticas, porque también hay enemigos domésticos aquí adentro, metidos, instalados, con dinero y discurso, y que harán todo lo posible para que la crisis haitiana nunca salga de ese ciclo vicioso en el que ha vivido durante décadas. Entonces, definitivamente que nosotros como país, como nación, como Estado, debemos seguir poniendo presión sobre el tema haitiano. De lo contrario, como siempre digo, nosotros somos la válvula de escape de esa olla de presión. Las cosas pasarán, todo el mundo se desentenderá y volverá a no pasar nada y a reiniciar el ciclo. Porque hasta que los otros países no sientan el impacto de la crisis haitiana en su territorio y en sus intereses estratégicos, entonces aquí no va a pasar nada. Y nos seguirán dejando a la buena de Dios para que nosotros resolvamos y para que compartamos miseria, porque no es que estamos compartiendo riqueza, lo que estamos compartiendo es miseria, porque la mujer que va a dar a luz en una maternidad no está compartiendo ninguna riqueza, está compartiendo la miseria de esa maternidad, donde no hay ni siquiera cama. O sea, para que estemos claros,
que lo que nos estamos disputando es la miseria. Entonces me parece, y de nuevo sin deseo de sonar cacofónico, ni de martillar mucho sobre el tema, pero yo creo que ese es el tema. Ese es el tema que se debe solucionar. El tema sobre el cual nosotros tenemos que tener todos nuestros recursos diplomáticos, políticos, hasta económicos, Sí. movilizando los lobbies que haya que movilizar, donde haya que movilizarlos, para que esta crisis haitiana se pueda resolver. El gobierno haitiano no tiene la capacidad. Vienen a un diálogo, y yo le preguntaba de nuevo a mi amigo Bartolomé esta mañana, le decía, diálogo, casi un mes después. O sea, hoy vienen a desautorizar a Claude Joseph. ¿Y por qué no lo desautorizaron automáticamente? Él pidió disculpas la semana pasada. Tan pronto dio la declaración. No, y vienen, ahora. Y vienen porque saben que tarde o temprano realmente de aquí debe de parir algún apoyo para ayudarlo a salir de su problema. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa mojigatería. Por ahí me mandaron el otro día un meme, un sticker de eso, que dice, vamos a resolver esto con el diálogo. Y el diálogo era un bate de este tamaño que tenía la palabra diálogo escrita. No que yo diga que esa es la solución. Pero yo creo que ya llegó el punto en el que nosotros tenemos que priorizar nuestros problemas y nuestros intereses. Esa es la realidad. Vámonos a la pausa, La Chapelle. La Super 7, el interactivo de la Super 7. Así es, señor, estamos de vuelta. Ahora sí tú puedes decirme de la bailadera y la cosa. No, que ven acá, y lo de la crisis haitiana y el diálogo tiene que ver con innovación en la República Dominicana. ¿Cómo es? No, porque nuestro amigo y colega Bartolomé recuerda que tiene un espacio aquí en la mañana. Era en el espacio. Yo creo que fue una postura como director de la innovación. No, es parte de su... No, pero él tiene su derecho. ¿Y él hizo alguna gestión de la gestión del año? No, lo que pasa es... No, pero yo me estoy preguntando, pero yo no lo conozco y de verdad yo no sé qué Hoy hace. Hochi tiene muchas preguntas. No sé qué hace Pero la ¿cómo? dirección de innovación. Está bien, pero eso no tiene que ver Mira, con eso. oye algo. Tú no me vas a calentar a mí con Bartolomé. Oye, No, pero ¿y no, dónde no, está calentando? Bartolomé No, es mi pero hermano. mira, ahí venimos. Cualquier Ricardo, ciudadano está en dígame, su plena señor, dígame. perdón. Allá, pero perdón. sí, dígame. Cualquier dígame, ciudadano, dígame. porque aquí se ha tematizado eso, y no lo digo por José Gregorio. Ajá. Cualquier ciudadano está en todo su derecho, en su plena facultad de preguntar qué hace un ministerio. Claro, totalmente. claro. ¿Y más usted? Totalmente de pero acuerdo. él sí te puede decir lo que él hace. Lo que no te puede decir... Bueno, ¿El qué? hay una persona que le preguntaron y no supo decir qué es No lo que sigas. hacía. Ok. Mira, Ricardo, Óyeme, el ministro ya el muchacho, el ministro, no de educación, no, el de salud pública. Ajá. Es que hay que salir porque realmente estos temas, estos muchachos. No, pero yo le tengo un chiste. bueno, yo te iba a preguntar Espérate, eso. Hochi. Espérate, que es lunes, Hochi. Espérate, Hochi. Ricardo, yo te iba a Dime. decir eso. El ministro de Salud Pública anunció que está hablando lo que tú habías propuesto hace días. a partir del 1 de diciembre, nuevas medidas del tema del... Una sola medida. Hombre sabe de eso. El oráculo. Que se había dicho aquí. ¿Por qué se adelantaron? ¿Por qué no lo dejaron para, como la propuesta que tenía Ricardo? ¿Por qué no para diciembre? Miren, a propósito de propuestas, gerencia y todo, estamos viendo que nosotros no necesitábamos un tema de educador en el tema del Ministerio de Educación como tal. Ujú. Hay muchos temas ahí, ¿eh? ¿Cómo Porque, así? no, Explícate. Hay oye muchos bien, temas, porque el ¿no? profesor, él no da clase. Ten cuidado, que mira la cara. No, Te está cuadrando. Él está cuadrado Está esperando a cuadrado. ver qué es lo que va. Sí. ¿Cuál es que le van a tirar para picharla? ¿Qué es lo que tú vas a decir? Dilo. No es de los concursos, ¿Te que ahora, recuerdas? porque no hay concursos. Solo para conocedores. ¿Tú te recuerdas cómo se llamaba el muchachito de la pesca que lo dejaban? ¿Cuál era ese? Que era revoltoso, era inquieto. Daniel el Travieso. Daniel el Travieso, Travieso. sí. Y lo tenemos. Sígueme diciendo. No, que hemos visto, Hochi, Emily, José Gregorio y nuestra audiencia, de que para el tema del Ministerio de Educación como tal, sin desmérito de aquellas virtudes y formación que puedan tener quienes han pasado por ahí, ¿verdad? Que siempre se ha ligado al tema del campo educativo, ¿cierto? Ujú. Pero hemos visto que por el monto y la magnitud de los presupuestos que allá se manejan y por lo que es la política pública educativa de una nación, la aplicación como tal, tú necesitas más gerencia que temas de formativo en educación.
Bueno, pero Danilo dijo que él dejó ¿A quién? que él encontró al profesor en motoconcho y lo dejó en jipeta. Ujú. Y que ganaban. Bueno, pero lo también Sí, dijo pero los sueldos profesores. Sobre los 30,000. Sí, pero Dímelo yo te tú. digo, en tema de tú manejar ese presupuesto tan grande. No, hay que ser y gerente. que como bola de nieve va Hay que ser aumentando. gerente, hay que ser gerente. Parece que Vegetativamente aumenta. parece que ha faltado gerencia entre tú aplicar un presupuesto que como bola de nieve va aumentando y lo que es el residual de una educación buena, porque seguimos con los mismos problemas de siempre. Sí. Peor aún. Y ahí tú tienes que revisar cuando se habló la utilidad o no del tema del 4% como tal, que se planteaban otras formas para tú ir en auxilio de la educación. A propósito, dejaron un cúmulo de deterioro estructural en el sistema de escuelas públicas aquí y el ministerio anunció que van a reparar de forma simultánea 5.200 aulas. Entonces yo pregunto, si hay una dirección que se encarga de eso, el cual no estoy de acuerdo, eso debería pasar a alguien, a algún ministerio que se dedique a desarrollar infraestructura. ¿Por qué en este tiempo de pandemia dejaron acumular o deteriorar 5.200 aulas? Eso crea suspicacia, porque también ustedes saben que a mayor volumen de deterioro, mayor volumen de compra. Claro. Sí, pero mira, el problema de la educación dominicana es un problema, y esto lo dijo, valga la cuña, Leonel Fernández, cuando se empezaba a discutir el tema del 4%. Empieza la sesión de la fuerza del pueblo. Que no has Y él dicho decía, tú nada, que está por España, tu líder. sí. ¿Y haciendo qué? O juramentando. No, una También, pero aproveche y Una agenda Pero se mixta. pronunció Pero allá en España a propósito de Una agenda mixta. la reunión que tuvo el director de la Organización Mundial de la Salud, Sí. ¿fue acá o No, fue allá. Fue allá. Sí. El presidente Fernández anda en una agenda mixta, Ah, bien. donde en su calidad de presidente de Fundación Global tuvo varias actividades académicas, tuvo varias reuniones con altos ejecutivos del sistema de Naciones Unidas. Pero realmente Y él fue el agotó presidente una que agenda. globalizó la República Dominicana. Y agotó una agenda Él fue el presidente política. que globalizó la República Dominicana. Ya eso pasó. Dígame otro. Ya eso pasó. Bueno, ya pero estamos la- globalizados, estamos No, avanzando. Pero la entonces. catapultó. Mira, pero Siga con su comentario. lo que señor, te por quería favor. decir era- Inscriban a los muchachos en rápido. ese- No, porque la verdad, de hecho, él hasta decía en su primer Inscríbanlo cuatrenio. rápido, Pero él decía antes que la República Dominicana iba hacia la globalización. Eso era parte del Bueno, discurso de él y lo logró. Bueno, parte de su obra de gobierno fue abrir la República Dominicana. Estamos conectados. Pero ese no es otro necesariamente tema. significa que estemos de acuerdo. No, yo sé, pero, Pero hay mira, que reconocérselo. Bien. Cuando se empezaba a tener esa discusión sobre el tema del 4% para la educación, Sí. que valga decir que el mismo presidente Fernández hizo una especie de mea culpa, porque es una ley que se aprobó en su primer gobierno 96-2000, donde se tenía una visión de que el porcentaje de crecimiento de la economía era directamente proporcional al crecimiento de las recaudaciones. No sé si me estoy explicando bien. Ujú, Sí, en ese momento se entendía que de acuerdo a cómo crecía la economía, ujú. crecían las recaudaciones. El tiempo ha demostrado que no necesariamente es así. Por muchísimas razones. ¿Crece elevación también? No, y crece, hay muchísimos Sí. sistemas de incentivos. Sí. ¿Cuánto del crecimiento de la economía dominicana está vinculado al crecimiento del sector turístico? ¿Y cuánto de ese crecimiento se traduce en recaudaciones para el gobierno? Cuando hay un sistema de incentivos bastante amplio. Lo que pasa es que como acá no hay encadenamiento de producción, Exactamente. todo se va. Exactamente. Entonces, cuando esas leyes, digo esas porque son varias, están la de los ayuntamientos, la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la de la Suprema Corte de Justicia, es decir, casi todas las asignaciones presupuestarias de las instituciones públicas y de los diferentes sectores estaban anclados al crecimiento económico, cuando en realidad debió haber estado anclado a un porcentaje del presupuesto nacional. Y ahí es donde viene la distorsión. Cuando tú hablas del 4% del PIB para la educación, estamos hablando que el 26-27% de los ingresos del gobierno se van única y exclusivamente a ese ministerio, lo cual es una locura. O sea, en un estado donde tú tienes 23, 24 ministerios,
3 poderes del Estado y no sé cuántas instituciones descentralizadas, tú darle la 4ª parte de tu presupuesto a un solo rubro es una locura. Pero yo te hablaba del tema de gerencia. Es una locura. Sí. Entonces, es de esas olas populistas que se montan, de que yo tanto critico, y que se convierten en una especie de duro látigo político que hace que los gobernantes se tengan que subsumir Sí. a esa idea absurda, distorsionada de lo que deben ser las finanzas públicas. Y ahora, ¿cómo tú devuelves eso? Entonces, va a haber que devolverlo. Yo no sé cómo, yo no sé quién se va a tirar ese chucho encima, pero va a haber que devolverlo. Y de hecho, todas esas leyes va a haber que derogarlas y crear un nuevo sistema de asignación presupuestaria que esté ligada a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que el Estado recibe. Ah, bueno, miren, en esta cabina se produce $1 millón entre nosotros 4. Entonces yo voy a gastar en función del $1 millón que se genera aquí. Pero ¿y cuánto llegan al bolsillo mío? Sí. No, yo no puedo. Porque lo que yo recibo como Estado es X y no necesariamente, vuelvo y repito, está directamente vinculado al crecimiento de la economía. Eso va a haber que echarlo para atrás. Bueno, pero si nos vamos a los indicadores económicos de las autoridades económicas de aquí, ellos siempre adecúan al 4% del PIB el presupuesto, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. No, sí, pero es que esa no es la discusión. Es que el tema es, yo te lo voy a poner más fácil. El Ministerio de Educación no tiene en qué gastar. Tanto dinero al Esa año. cantidad de dinero. Presupuesto. De No eso tienen que implementarlo, no tienen que. De eso hablaba al principio. Es El lo que tema dice de gerencia. Ricardo. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo tú me justificas que cosas elementales como mantener en buen estado el sistema escolar de aquí no lo pueden lograr? Es gerencia. Bueno, y hay un tema Pero hay que ver hoy. de cuándo vienen esos problemas. De También, siempre, Jorge. de Mira, siempre. hay hay Sí, no mismo- solo en esta gestión, valga Exacto. valga No, de siempre. la ¿Qué- aclaración. decir- ¿Qué encontró esta gestión Exacto. en medio de una pandemia también para poder ejecutar? Ujú. Pero hay que Para que decir, estemos claros. ahora que tú señalas ciertamente el presupuesto que no da para que ellos lo agoten. Hay un tema, incluso hoy varios medios lo recogen y tiene que ver con el desayuno escolar. Ujú. Incluso hay protestas hoy frente al Palacio Nacional, un grupo tanto de estudiantes como de docentes de diferentes lugares. Yo eso lo cojo con Ese es pinzas. otro tema. No, ya, mire. ¿Desde qué tiempo estamos viendo el problema de Pero del volvemos a lo desayuno mismo escolar? de que hablábamos en el primer bloque. Ya el director del INAVIE entiende que le buscó una solución y ayudó al pueblo suspendiendo al consultor jurídico del INAVIE. Más bien él no pero aclarando mira, qué ha pasado No se ha con resuelto eso. nada, Mire, no se ha resuelto nada. Mire, líder, ese tema del consultor jurídico del Va más INAVIE, allá de ahí. lo vengo yo denunciando Ujú, desde hace meses, ujú. para que estemos claros. Desde hace meses. Porque me habían llegado ya informaciones de licitaciones que tenían. Amañadas. Yo no te voy a decir mañana porque yo no voy a incurrir en una responsabilidad penal por nada, Ujú, sin tener la prueba en la mano. ujú. Pero las informaciones que había recibido de varios licitantes era que se la ponían en China para que el plazo se le venciera y no pudieran participar Entonces te selectivamente. pregunto ahora. Y que le pedían, óyeme, y que le pedían requisitos específicos a unos participantes y a otros no. Te pregunto ahora, Por hermano. ejemplo. ¿El director del INAVIE es nombrado por decreto presidencial? Sí, claro. Bueno, entiendo yo que sí. No, una orden departamental. Bueno. Pero hay. Pues imagínate si fuera así todos los ministerios, el director jurídico fuera por decreto entonces. O decretos estructuralmente parecidos a ese. Ministerio, direcciones estructuralmente parecidos a ese. Pero no, eso es un ejecutivo que responde directamente al incumbente ahí. Mira, y hablando de suspensiones y consultores. Sí, pero mira, ahora como tú dijiste que tú lo tratas con pinza, da pena. No por ser cauto, sino con pinza porque hace meses que tú vienes investigando eso. Da pena ver unos videos virales de qué es lo que le están dando a los jóvenes aquí. Ay, sí. No, yo me imagino. Ay, sí, de por eso yo desayuno. traje el Mira, el unos comentario. pedacitos Cuando de yo queso escuché- de hoja y el tipo No, yo no lo podía burlándose de creer. ellos. Cuando yo escuché a José Gregorio decir que lo trata con pinza, yo me imagino que era por el tema de que los suplidores siempre han Sido un dominado grupo. esa área y ellos Claro. te enferman, te hacen Claro, huelga. claro. Cuando Pero digo- Pero no hay forma de Digo, resolverlo. Cuando Ricardo. resalté lo de Claro, pinza, José claro. Gregorio, fue porque me imagino que Herencia. tú tienes Eso, exhaustivamente tiempo. exactamente, Herencia. tú lo has dicho. No, yo digo que lo tomo con pinza porque ya nos conocemos los mecanismos. Entonces,
A veces cuando quieren hacer saltar a alguien, Sí, te arman 3 guaguas. te arman 3 guaguas, se buscan $1,000,000 pesos. Sí, sí, Claro. Mil el pasaje y la comida. sí. Y se meten en un barrio, recogen todo el que no está haciendo nada. Y lo traen con carteles, vaina. Esa no la sabemos ya. O sea, yo quisiera pensar que el nivel de conciencia ciudadana en nuestro país ha llegado al punto de que, habiéndose visto en una situación desventajosa en cuanto a la preparación alimenticia del desayuno escolar, un grupo de estudiantes se organizó militantemente Sí, sí. y junto a un grupo de profesores que lo apoyaban, se trasladaron de manera voluntaria y con sus propios recursos a montar un piquete frente al Palacio Nacional. Yo quisiera pensar eso. Ojalá fuera eso cierto. Ojalá que sí. Mira, en una sociedad. Ojalá En que una sí. sociedad ¿Verdad? en Porque una- eso significa que eh, tenemos un nivel de no, conciencia ahí social. te iba, que en una sociedad tan ¿Eh? dispersa como la de nosotros, donde, Líder. donde no nos podemos de acuerdo para nada, Para ponerse de acuerdo con el color de la guagua Oye. en la que van a venir, Sí. duran 2 días. duran 2 días. Usted no me lo diga a mí. Ujú. Que No, no no. conocemos los trucos, como dice. Como No, dicen. si no recordemos aquella famosa actividad gubernamental que hicieron pienso que fue en un bajo techo de uno de los clubes de acá de la capital, que la gente empezaron a preguntarle qué fue, no sé, me trajeron. Sí, es ¿Cómo se verdad. recuerda? Cuando lo entrevistaron, no, yo no sé. a mí La me pasada trajeron. gestión Ay, sucedió sí, sí, eso. sí, sí. Mira, Eh. que por cierto, para aclarar, porque ahí hay una nebulosa, el 28 de octubre, el Ministerio de Educación ordenó investigar las licitaciones para el almuerzo escolar de INAVIE. Ujú. Ujú. Correcto, en una comisión que preside Gloria Guevara, quien es viceministra de Asuntos Administrativos, ¿verdad? Ujú. El día 6, es decir, el viernes, no, el 5, aclara el INAVIE que no es cierto que ellos hayan suspendido a su consultor jurídico. Ujú. Dice, hace 6 días, no el día 6, hace 6 días. En una nota, dice el 3 de noviembre, dice que se manifestó que no tomaron acciones contra el señor Andrés Montero, pese a las denuncias de irregularidades en la licitación del almuerzo escolar. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, el director del organismo, Cecilio Rodríguez, declaró que habían apartado de su cargo al funcionario por las actuaciones que pesan sobre el ente gubernamental. Correcto. Sin embargo, un día después de su publicación, la dependencia desmintió a su director. Oye, O sea, el Y ministerio entonces, desmiente al ministro. ¿Quién está, exactamente, No, quién el está director. dirigiendo? No, o sea, si fuera un ministerio, el ¿Quién ministerio está desmiente al dirigiendo? ministro. ajá. Ya. Sin embargo, ¿No un es día el después. director? Oye. Porque están desmintiendo al director. Oigan. Sin embargo, un día después de su publicación, la dependencia desmintió, o sea, la organización que él preside, Pero dice Emily, Exacto. ¿verdad? ¿Quién es que lo está dirigiendo entonces? ¿Quién está dirigiendo? Finalmente. yo no entiendo. Pero mira, Desmintió a su director. Oye. No, esto está terrible. Termine. Lo voy a leer, pero lo voy a leer de No, nuevo. normalmente. Oigan, escuchen proactivamente. sí. Sin embargo, un día después de su publicación, la dependencia desmintió a su director, aclarando que la comisión investigadora creada por el Ministerio de Educación aún no tiene pruebas irregulares sobre el trabajo del profesional en derecho. O sea, que ese director está puesto ahí. Por encima Eso y nada es lo mismo. Sí. Exactamente. Señor director, si no está escuchando, excúseme. Pero Pero es así. si las cosas fueron así, entonces, ¿quién fue que lo Pero desmintió? ¿quién es la dependencia entonces? Exacto, esa es la Yo no pregunta. sé. ¿Quién Porque es la si- dependencia? El ¿O es INAVIE que hay es dos una directores? dependencia del Ministerio de No, Educación. no, pero escucha, señor. ¿a quién Oye, se dirige? Porque si el Vuelve- director es el jefe de ahí y Exacto. dice la nota Oye, que la dependencia vuelvo y lo leo. desmintió a él. Oye, vuelvo y leo. Por favor, Leo. En un comunicado enviado a los medios a inicio de semana, el director del organismo, Ujú. sí, del INAVIE, Sí. Cecilio Rodríguez, Ujú. declaró que habían apartado de su cargo al funcionario por las acusaciones que pesan sobre el ente gubernamental. Lamentablemente, y cito, esta es la cita del señor director, lamentablemente nosotros estamos en la obligación de actuar apegados a la ley. Es por eso que si nos llegan denuncias sobre irregularidades de alguno de los colaboradores de esta institución, Ujú. nosotros actuamos en consecuencia. No hay vacas sagradas, expresó el incumbente en el documento de prensa. El director de... Director de INAVIE, Sí, Cecilio Rodríguez. sí. Sin embargo, La dependencia. un día después de su publicación, la dependencia, ¿a quién es la dependencia? ¿Quién es la dependencia? Hay que ver quién es que está realmente Desmintió dirigiendo ahí. a su director. Es decir,
El director No, de comunicación del Ministerio Parece. Parece que hay otro director que no es él. aclarando que la comisión investigadora creada por el Ministerio de Educación aún no tiene pruebas sobre irregularidades sobre el trabajo del profesional del derecho. Habría que ver si hay un consejo de administración. También. Podría ser. Si hay un consejo, pues ahí se entendería. Yo ¿no? entiendo que no. Que el Un director, poco más. ahí el director entonces viene siendo nada prácticamente, porque si él dijo que como hablando a título de jefe de la institución, ¿verdad? Detalló que fueron beneficiados oferentes que ni siquiera tenían una cocina instalada en espacios donde Eso está Inavide bien, debió todo eso está bien, realizar todas las irregularidades que visitas la tiren. técnicas y hacer un levantamiento de transparentar todo el peritaje. proceso. Mira, la marcha del tema del desayuno escolar son no videntes. Los que están ahí. Así es, sí. Dice, Sí, de verdad. Son no videntes. ya no tú videntes. sabes qué organizado está. ¿Tú no sabías eso? Sí, Son de no verdad. videntes. O Que sea, le reclaman que a la escuela de no videntes le lleven el desayuno, el retorno al desayuno. bárbaro. Esto no va bien. Bárbaro. Yo tenía un amigo colombiano que decía, esto es un paisaje. O sea, esto no es un país, no, esto es paisaje. Pero qué bueno que sean acciones para transparentar cualquier cosa. O sea, los no Claro. videntes Son se no pusieron videntes. de acuerdo para Para ir ir. a protestar por el desayuno escolar. Qué bien. 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 Señores, esto no va bien. Miren, dice la primera dama que si tuviera un niño de 5 años no Ujú. tendría temor en vacunarlo. Y comparto eso a propósito de que ahora vemos un tema que hay, por decirlo así, ¿verdad? Científico, médico, que uno no domina el área. Habrá que esperar porque vemos que hay, sería República Dominicana, creo que el 5º o el 6º que inicia el tema de inoculación en infantes en esa edad. Vimos que hay algunos gremios que tienen que ver con el tema de la salud que tienen que quizás ponerse de acuerdo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay gente que le gustaría esperar un poco más. No sé qué ustedes opinan al respecto. Miren, señores, es bueno decirle a la población, a propósito que venimos hablando del Ministerio de Educación, ahí no se está tomando ningún protocolo sanitario. Ahí a cada rato vemos más viral jóvenes, adolescentes, Ellos emitieron un comunicado en riñas, pidiendo... pues es la nueva, ahora pelean en las escuelas públicas. No, Lo- eso siempre se ha dado. no, pero ahora más que nunca, los profesores sin mascarilla, Ujú. los estudiantes sin mascarilla. ¿Qué más? El ministerio debería proveer de una mascarilla a un niño pobre. Una mascarilla por día debería proveerlo. Y sí le puedo decir que en los colegios privados aquí impera el protocolo. Y de hecho, confinan a los niños cuando uno sale infectado, que nadie está excepto de eso. Ellos confinan en sus hogares a los niños de los cursos. Pero en la escuela pública no está pasando eso. Mira, ya el tema de la mascarilla como tal, como medida de protección, que es desde el principio lo único que se ha probado que realmente te puede brindar algún nivel de protección frente al tema del contagio del COVID-19, no debería de ser un tema para que alguien no tenga facilidad de acceso a una mascarilla. Nosotros va a ser alrededor de 8 meses, cuando vimos que nosotros planteábamos de que en los periódicos que llegan gratis, llegasen mascarillas. Y lo que tú dices ahora, con mucho juicio, ojalá y lo escuchen, de que en las escuelas tengan almacenes de mascarilla para tú dársela a los muchachos, que a veces es cierto, el padre se le puede olvidar o no, mire, la profesora tiene 40 mascarillas, 50, no, póngase su mascarilla. Está sucia esa, no, mire, usted tiene 6 días viniendo con una mascarilla sucia. Exacto, hay que Bueno, cambiarla. téngala. Cambiársela. No es Porque que que eso- pierde la capa de porque que- protección. Es pierde. que eso no puede ser ya un tema, el tema de la mascarilla, del de juego. Recuerda, Ricardo, que aquí hicimos el comentario de que realmente la ADP se estaba quejando de que no había ni siquiera personal para higienizar los centros, los planteles Pero para ahí, el cambio pero ahí de turno. volvemos al tema. Entonces, como O sea un que- presupuesto tan amplio, tan fuerte, tú pasas debilidades como ella, que yo no entiendo. Entonces, es un tema de gerencia. Y el único ministerio que está seguro de que su dinero viene cada año más elevado, su presupuesto, es el Ministerio de Educación. Es inamovible eso. Porque nosotros venimos con el tema de eso que... saben que ahí y, no lo va a haber y mira, problema. déjame Crece decirte, vegetativamente. decirte algo. Y voy a ir en, por decirlo así, en reconocimiento fuera de cualquier otro contexto, que nosotros sabemos que hay muchísimas falencias que fueron evidenciadas. Nosotros tenemos la percepción de que al ministerio tiene que ir un profesional del área. Por ejemplo, en educación te ponen un profesor, pero yo digo, ok, pero el profesor no va a dar clase. Ahora, para tú manejar un ministerio, tú tienes que tener, sobre todo, con esos aportes que tú recibes del presupuesto,
Tú tienes que tener esa gerencia formativa para tú saber cómo tú vas a eficientizar esos recursos. Ujú. Y nosotros lo vimos, por ejemplo, cuando ponen a Gonzalo Castillo en obras públicas. ¿Por qué hago la acotación y lo traigo? No lo hizo mal a nivel de gerencia. A nivel de gerencia no lo hizo mal, ¿eh? Estamos claros. Ya la debilidad es que él se dejó empujar para allá y asumió unas cosas que ni él sabía que era un hombre que no había sido ni alcalde pedáneo en ningún sitio. Ahí Bueno, hay un video que Ya. dice, señor, yo por qué hay preso con esta vaina del asfalto, porque yo me... Bueno, y marcó un precedente que con un título de un politécnico llegó a ser ministro. No, pero... Sí. Bueno, una Yo sola no vez, creo que sea una sola el vez que primero. hubo un bachiller que fue... No creo que digo, sea. no una el sola primero, vez. yo te lo digo como en forma de gestión. Aquí hay mucha gente donde lo compraron. No, pero Fue digo, una exitoso. sola vez en la historia democrática de aquí, un gobernador del Banco Central apenas era bachiller. La Chapel, Vámonos. vámonos a la pausa para que la gente no me hagan caer preso a mí aquí hoy. La Super Estamos de vuelta en este su interactivo de la Super 7, a través de los 107.7 FM. Vamos ahora a darle espacio a lo más importante de este espacio, que es la gente, en el 809-565-1077, 809-565-1077, y a través de nuestras redes sociales en @super7fm para Twitter, Facebook e Instagram. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. El equipo más completo que hay ahora mismo en las tardes. Y Gracias, gracias. habla, que esto es tuyo. Dale. Líder, una pregunta. Yo creo que las personas tienen que ser coherentes con lo que hacen y con lo que dicen. Y la misma vara que miden a uno, miden al otro. Claro. El relevista de los Cardenales, el señor Pimentel, que está en contrataciones, Ujú. él, la primera vez que yo escucho hablar de un tema así de corrupción es del señor Adam Peguero. Sí. Pero yo no veo que en los otros casos, él no dijo nada de Macarrulla, ni dijo nada de Kimberly. Ni ha Es una dicho buena nada de observación, ninguno de una esos. buena observación. Bueno. Entonces, ahora dice que tiene que ser destituido, pero diga eso mismo de los otros también, o quiere romper la soga por lo finito. Ay, chichi. No, y que además, antes de decir que debe ser destituido, Hay que tiene investigarlo. Hay que investigar y llegar a una Era lo que yo conclusión, decía. Eso era lo que yo porque si decía. no, entonces se incurre en una violación de su derecho de defensa. 809-565-1077. 809-565-1077. Mira, en torno a ese tema del señor Adam... ¿Cómo se Peguero. llama? Adam Peguero. Presidente del PRM. Que de hecho, En Santo Domingo Este. No, porque hay otro Adam, pero no... ¿cómo? Oh, Adán No, Cáceres. Adam Peguero. Adam Peguero. Ella es Peguero. Ujú. Ese está donde lo dejaste. Dice, No, bueno, dice- la medida de... dice La última él, vez. dice Adán Peguero que las irregularidades de la institución datan No, desde pero por cuando Dios. Modesto Guzmán. No, Adelante, pero por buenas Dios. tardes. Qué cosa la de esta gente. Eso dice él. Siempre y lo- pensando y en los- ayer y no los en hoy. rece- Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Diga usted. jóvenes. Sí. Diga. Yo soy un ciudadano haitiano. Ajá. Mire, la situación de Estados Unidos con la crisis haitiana, no todos lo pueden entender. Ok. Le voy a decir 5 cosas que los intelectuales como ustedes, que saben entender, estudiados, son la gente que pueden entender esto. Pero en el 2004, cuando John Beltrán Ariti, que fue el único presidente constitucional que todo el pueblo haitiano votó por él, los Estados Unidos fue el más fuerte en enviar armas para inyectarle a esos jóvenes que deberían de estar estudiando en la escuela para derrocar a su propio presidente. En el 2006, que fue cuando trajeron a René Preval, que supuestamente era el mejor presidente, por lo que algunas personas han querido ver. Pero allá en Haití nada más hubo un solo presidente que quien quiso hacer algo y que lo dejaron porque no estaban
al beneficio de los Estados Unidos, que fue Jean Beltrán Ariti. Bueno, Bien. muchas gracias. Adelante, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. Bien. Me alegro mucho. Cándida. Adelante, doña Cándida. Fíjate, yo estoy mirando aquí en el YouTube Ujú. que sale un haitiano que es de una banda de Haití. No, pero ese video fue desmentido, doña Cándida. Dicen que no, que es un video falso. Que no es cierto. Que es un ¿Es montaje. video falso? Sí. Porque O sea, como que la está persona que diciendo- es el del encapuchado. Ajá, ese tiene como una cosa de armamento. Exacto, puesta, ¿no? sí, sí. Se habla pero- más dominicano que creol. sí, eso fue Un montaje. fue desmentido, doña Cándida. Gracias. Ah, bueno, gracias, bueno, gracias a Dios. caramba. Estaba asustado con esta No, cosa. estaba fuerte ese. Adelante, buenas tardes. Saludos, buenas. Sí. Con respecto a educación, ¿cómo es posible que República Dominicana, Leonel Fernández, que tiene el conocimiento tecnológico más avanzado al político alguno, hasta prueba lo contrario, aquí se ha creado el andamiaje para preparar jóvenes con talento en internet, a nivel tecnológico? Sin embargo, la escuela dominicana, el Ministerio de Educación, todo que se haya habilitado para dar docencia con conocimientos tecnológicos, te dice que no. Bueno. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Freddy de los Mamellos. Adelante, Freddy. Mire, señores, parece que ya el imperio dio órdenes a la OEA de que se reúna, porque no se reúne hasta que Estados Unidos no le interesa. Todos vemos, yo a un lejos veo que todo lo que está pasando en Haití está organizado por los Estados Unidos. Por lo tanto, el problema de la patria es más grande todavía, porque no solamente con los haitianos, y hay que estar alrededor del presidente, seamos de cualquier partido. La nación está por encima de todo. Eso es verdad. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, baja un poquito su radio, por favor. Sí, oyendo al doctor Leonel Fernández hablando que este país se va a hundir por la deuda que lleva este gobierno, pero él juega con la memoria del dominicano y su ignorancia, porque el presidente que mandó a este país fue Leonel Fernández. Él encontró la deuda en el 2004 en 3.800 millones y le dejó en 25.000. Entonces, Leonel, no juegue con el dominicano, que algunos tenemos memoria. Ok. 809-565-1077. 809-565-1077. Miren, aprovechar para darle un caluroso saludo de felicitación a un gran amigo, a mi amigo Eiromi Castro. No sé si tú lo conoces, exdirector de Participación Ciudadana. No tengo el gusto, ¿no? Pero saludos. Un gran profesional y una persona comprometida con los mejores intereses del país. Qué bueno. Así que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. De eso que necesitamos para enfrentar el otro Sí, extremo de aquello así, que... Sí, 10 así, para Sí. sembrarlo, a veces se Sí, reproducen. excelente. Adelante, buenas tardes. Aló, Sí, yo tengo una gran inquietud. diga usted. Yo quiero que me expliquen a mí como dominicano. ¿Es que la República Dominicana tiene problemas con Haití o hay problemas en Haití? No, en Haití hay un problema. Y nosotros estamos al lado. Interno, fundamental. Y entonces imagínese que en la casa de su vecino Mejor ejemplo no puede se poner. estén entrando a tiro. Usted lo mínimo que puede hacer es cerrar el portón, ¿verdad? Y bajar la persiana para que esos tiros no se le peguen a usted. Y acostarse abajo de la cama, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo. Ajá. Pero oye, que no me hablen que República Dominicana tiene problemas con Haití. Es que Haití tiene que arreglar su problema. Ah, no, definitivamente. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Lo que nosotros decimos es que el problema haitiano no tiene una solución dominicana. Ahora bien, no deja de ser un foco de peligro para la seguridad de los bienes de los ciudadanos y de los intereses estratégicos de la República Dominicana. No, y óyeme algo, José Gregorio, que ya, por ejemplo, ahorita a inicios del programa nosotros rememorábamos algunas fechas que
fueron acontecimientos históricos en temas de enfrentamiento, batalla de Belén, batalla de las Carreras, el Memiso, y yo decía, aunque el de Huello de Moca. El de Huello de Moca, aunque los tiempos han cambiado, ya uno tiene que preocuparse más, no porque sea como tal, dijo el propio exministro de las Fuerzas Armadas, el ilustrado Soto Jiménez, ¿verdad? Que el Haití no representa una amenaza militar. Lo que pasa es que ya estos tiempos no son ya temas de enfrentamiento militar. Tú sabes que ahora aquellos que controlan el mundo de una u otra manera ya tienen modalidades diferentes de asumir situaciones, totalmente diferentes. No, al final del día, ¿cuál es el temor? Yo que tengo quizás una visión limitada por mi acceso limitado a información e inteligencia. La presidencia y quizás otros poderes del Estado, pues, ¿verdad?, tienen acceso a una serie de informes de inteligencia que le permiten entender mejor la situación. Claro. Pero ¿qué es lo que yo veo aquí? Ante una situación en la cual estas bandas tomen el control absoluto del territorio haitiano, o por lo menos de las áreas más estratégicas, llámese puertos, grandes ciudades, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Bueno, que aquí va a venir una estampida de refugiados que nos va a poner a nosotros en una situación internacional que posiblemente nos obligue a asumir ese estado de refugiados y a reconocer ese estado de refugiados. No, y una solución mundial a un problema regional. Es el tema. Sí. O sea, no nos equivoquemos de que esto es un tema de que la parturienta, de que... ¿Por qué el presidente Abinader toma la medida de los hospitales? Y la gente dice, eso es antihumano, eso... En una situación de crisis, y cuando hablo de crisis no es lo que está pasando ahora, no, de crisis aún más profunda, donde arranquen a tirarse tiro, ¿tiene Haití la infraestructura de salud para atender esa situación? No. Digamos que lo que termine sucediendo en Haití sea una especie, un conato de guerra civil, donde se pierdan cientos y cientos y cientos de vidas, Dios no lo quiera, toco madera. ¿Dónde usted cree que van a venir a esos heridos? A donde están viniendo sin crisis. Entonces, no por casualidad, cuando el presidente dice, atenderemos a los Las ilegales en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque es que el sistema, la infraestructura de salud de la República Dominicana no tiene la capacidad de aguantar lo que tenemos ahora. Imagínense ustedes aguantar a un país donde estalle una posible guerra civil. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Mira, lo que tenemos es que tener mucho cuidado con respecto a Haití. Todo lo que se dice es cierto, pero aquí los negocios es con Haití. Desde que pasa 2 o 3 días sin mandarle alimentos y venderle, los empresarios dominicanos están nerviosos. Nosotros tenemos que comenzar y saber que todo lo que está construido aquí también lo han hecho ellos. No estoy diciendo que está bien ni está mal. Hay que saber lo que se va a hacer, porque fíjate, yo estaba en Bávaro este fin de semana y en una ferretería los que están atendiendo ya son descendientes directos de haitianos. Así son es. dominicanizados. Y no sé cómo diablos sacaron los papeles, pero ya son dependientes. No, Te pero... hablo sin acento y sin nada. Pero yo le voy a poner el caso más representativo. Nosotros celebramos cada vez que un dominicano o un norteamericano de origen dominicano resulta electo a una posición electiva en Estados Unidos. ¿Sí o no? Sí. Son héroes. Sí. Y entonces, y el día que aquí elijan a un haitiano nacionalizado. Que va a pasar, ¿eh? Va a pasar. ¿Entiendes? Va a pasar. Entonces, el tema no es el haitiano, el ser humano. El tema es la situación política, social, militar, económica. Nosotros somos un país que apenas nos sostenemos nosotros mismos. Y estas medidas son medidas preventivas ante lo que se perfila ser una crisis que solamente se va a seguir profundizando. Eso es todo, no es más de ahí. Se cayó esa. Mira, a propósito de que ¿Tú tenías un comentario? Sí, a propósito de que ese oyente llamó de Bávaro. Vale, tenemos una llamada internacional. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante.
Fíjate, hace unos días yo le estaba cuestionando a un programa que tiene ahí en su parrilla de que nosotros, yo vivo en Pensilvania, ¿verdad que sí? Y todo lo que uno tiene que hacer ahí por cuestión de migración hay que pagar. Desde que empieza el proceso de Santo Domingo hay que pagar los análisis, hay que pagar la visa, hay que pagarlo todo. La ciudadanía, la residencia, hay que pagarla. Si usted va al médico, tiene que pagar emergencia. Si no, como quiera, tiene que el seguro paga. Hay que dárselo todo gratis. Usted tiene todo, razón. hasta el proceso de migración de los haitianos dominicanos es gratis para los haitianos. Yo escuché su comentario el día que lo hizo y no estuve de acuerdo con la respuesta que le dieron. Usted tiene razón. Totalmente, sí. Esa señora le la puedo sacar la mano por el teléfono y ponérmelo en el galillo y me lo pone. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Hago aquí. Sí, adelante. Mira, me lo a decir, pero nosotros nos encaminamos. Es un mercado binacional. Aquí Constanza está bien ventilado. Desde que uno baja a Casavito hasta el corazón de la cordillera central, está lleno de haitianos, lleno. Usted en el Valle Nuevo, usted lo que oye son con voces, tocando pal, cosas así, lleno. Eso de lo que está haciendo Abinader, eso para mí es una doble moral, porque siempre están llenos de haitianos. Los hospitales están llenos de haitianos. ¿Y qué hizo Abinader? Que llegó, nacionalizó 200 haitianos. O sea que vamos a hacer un estado binacional. Mira, tú me decías, Jochi, que en Bávaro. A propósito que llamó un oyente de Bávaro. Mira, yo me he quedado mirando un video que se ha vuelto viral de que en base a la disposición del Intran de que los turistas que son generadores de divisas aquí deben de caminar 1 kilómetro afuera de la propiedad turística donde estén hospedados para poder utilizar como medio de transporte un vehículo de una de estas plataformas digitales que hay como tal. Yo quiero reiterar que yo no quiero pensar que la República Dominicana se estigmatice como un sitio donde tú no puedas optar por el servicio de transporte que a ti más te convenga. O sea, aquí no puede ser que una dirección te indique a ti cuál es el medio de transporte para tú movilizarte del el hotel al aeropuerto, va a ser. Pero más vergüenza me da aún que aún caminando 1 kilómetro, una persona que viene aquí a gastar su dinero. Fíjate una inversión que hace, un viaje es una inversión, micro, mediano, macro, es una inversión. Después de caminar 1 kilómetro fuera de la propiedad, yo quiero que ustedes vean la vergüenza de que hay una turba de los copropietarios de Punta Cana, que yo lo he denominado así. Si bien es cierto aquí los propietarios de los hoteles son los mayores inversionistas y propietarios de Punta Cana, los copropietarios son los gremios de taxis hoteleros. Ahí había vehículos sedán, había minibuses esperando como una turba a 2 turistas que acaban de gastar dinero aquí y de descansar. Ahora pregunto yo, ¿piensa hacer algo el Intran con esto? ¿Van a esperar que suceda una desgracia? ¿Van a esperar que aquí se estigmatice, como he dicho en reiteradas ocasiones, que aquí no se puede viajar porque no te dejan elegir ni un medio de transporte para ti, o que te va a agredir un taxista a ti? O sea, vemos el esfuerzo continuo que hace el Ministerio de Turismo, el Gabinete de Turismo. Entonces aquí un grupo de choferes, por entender que no debe de haber igualdad de condiciones y que ya el mundo se digitalizó, van a dejar que pase una desgracia aquí. Pero peor aún, después de esta resolución, que es autoritaria, sale, no sé qué tipo de vínculo tendrán ahora, pero en un momento era el jefe político, el director del Intran, el senador Antonio Marte, diciendo una de las incongruencias más grandes que yo he podido escuchar respecto a la digitalización del mundo. Hay supermercados digitales, hay sitios donde usted compra, hay tiendas digitales. Y también, señor Antonio Marte, en el mundo de la digitalización, los servicios de transporte, desde motocicletas hasta vehículos, ya hicieron su transformación y hay aplicaciones para eso, por si usted no lo conocía. Digo esto porque esta mañana... Yo soy dueño de una, para que tú lo sepas. Ah, bueno, mira.
Parece que él tiene de conocimiento de eso. Sí, ¿verdad que sí? La compañía de taxis de la que él es propietario tiene un app. Tiene un app. Entonces, él dice hoy que esas plataformas Se le fue el digitales, seguro ahí. que esas plataformas digitales de transporte solo sirven para lavar activos. Pues no. Una empresa que coloque en bolsa en el mercado bursátil es imposible que lave activos. Y nuestro flamante senador hoy, en apoyo a eso, porque como él es gremialista y él es pro gremios y sindicatos, ha dicho eso el día de hoy. ¿Hasta dónde vamos a llegar, por favor? Yo te voy a decir hasta dónde vamos a llegar. ¿Tú sabes hasta dónde vamos a llegar? Cuando se arme el próximo escándalo. Sí. Cuando, y maten a un turista. Cuando un turista lamentablemente resulte lesionado, herido, y Dios no lo quiera Pero muerto, ya agredieron a una turista el día pasado. Sí, pero no, se va a ir más de ahí eso. Cuando eso suceda, entonces va a venir otro embate de publicidad negativa de parte de nuestros principales competidores, y entonces ahí se nos van a poner los huevos, bueno, ya no a chele, pero por lo menos a peseta. Ahí se nos van a poner los huevos a peseta. Y ahí entonces el gobierno va a intervenir y va a decir, y va a tener que buscar una solución a un problema que se veía venir cuando lo pudo haber evitado. Bueno. Otra cosa que dice en esa declaración, de que ellos tienen una parte de una plataforma de lavar activos de evasión. Todos los que son afiliados. Porque ellos no hacen su propio app. No, pero digo, todos los que son, buena propuesta, pero todos los que son afiliados a esas plataformas digitales de transporte tienen que tributar aquí, porque le hacen transferencia toda la semana. Aparte de eso, todo el mundo sabe aquí que a quienes sí nos pueden fiscalizar aquí son a los sindicatos de transporte. ¿Por qué? Porque ellos todavía fungen como asociación sin fines de lucro, y cuando por primera vez se intentó inaugurar una ruta donde ellos migraran a ser sociedad de responsabilidad limitada, a ser una empresa privada para así poder ser fiscalizados y pagar impuestos, lo que él dice que esa ruta le deja pérdida a Antonio Marte, que es la de la Nuña de Cáceres, que él le está haciendo un favor al Estado con esa ruta. Qué bueno, un patriota. Miren, yéndonos en otro contexto y saliendo del patio, en Nicaragua, nueva vez, el presidente Daniel Ortega se salió con la victoria, ¿verdad? Hablando de cuarta vez, de manera consecutiva. Esta vez, ahora se profundizó más el tema de las formas y manera en cómo obtuvo la victoria, porque recordemos que prácticamente la oposición completa está presa. Es decir, él se enfrentó a lo que ellos llaman los nicaragüenses los zancudos, que son las pantomimas de partido que asistieron a hacerle a legitimar esto que obviamente es la consolidación de una dictadura. Prácticamente Estados Unidos ya la asimiló así. Pero extrañamente, José Gregorio, dice el Parlacén, que Nicaragua reiteró vocación de paz y reconciliación. Eso le ha caído muy mal a la comunidad internacional completa. No se entiende cómo un organismo regional puede producir estas declaraciones frente a violaciones tan obvias del tema de la democracia. Y con todo y vicepresidenta, repitió. Con todo y vicepresidenta. Mira, yo creo que precisamente de eso, aunque guardando las distancias, pero de eso fue lo que nosotros nos libramos ahora mismo. Claro. Hace un ratito. Hacia allá íbamos. Hace un ratito. Y la gente que relajo. Hacia allá íbamos. De eso fue que nos libramos, ¿eh? Cuando... A ti se te olvida esa famosa declaración de lo otro me encargo yo. Mira, eso a mí me dio grima. De lo otro me encargo yo. Hagan ustedes lo que tienen que hacer, que de lo otro me encargo yo. Y yo, bueno. Entonces, bueno. Danilo Medina. Tanto se encargó que militarizó el Congreso. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste? Yo no lo recuerdo. En mi época de vida, en mis casi 40 años de vida, yo nunca había visto el Congreso militarizado. Ni siquiera en la crisis del 94. No, y lo que tú dices cabe muy bien, guardando la distancia porque tiempo no dio. Porque realmente... No, a eso que me refiero. La llamada de Pompeo. Que está flaco ahora, está fit. Sí, no, hay un lío con hay un wiki que no aparece. Hay un lío con un romo. Hay un wiki que no se sabe. Hay un wiki que no aparece ahí. Hay un lío con un romo, pero el tigre está... Sí. Al final del día, lo que quiero significar con esto es que las luchas por las libertades, por la democracia,
por el respeto a la Constitución. La gobernabilidad. La gobernabilidad. A veces, Claro. a veces cuando se libran, parecen ser prematuras. Pero hay que darle gracias a Dios cuando son prematuras. Porque cuando son prematuras, al contrario, son justo a tiempo. Claro. Malo ahora, esa nación que va a tener que desenquistar a esa claque Sí. que está gobernando con ese señor. La familia. Se ha entiendes? constituido en la tercera dictadura en América Latina. Entonces, cuando yo decía que aquí nos encaminábamos al enquistamiento de una clase gobernante que no tenía ningún tipo de escrúpulos para el uso y abuso del poder, a mí se me acusó de muchísimas cosas. De lo menos que me acusaron era que como yo era leonelista y que el tiempo me ha dado la razón. El tiempo me ha dado la razón. La lucha que se libró aquí. ¿Qué tú eras? Y la justicia también. ¿Que tú eras leonelista? No, que la gente. Tildándote Sino que cuando yo decía que aquí había. El tiempo y la justicia. Porque la gente piensa, a la gente le hablan de autocracia y de dictadura. Y la gente piensa en muertos, en torturados. Ya las dictaduras no son eso. Ya las dictaduras no son eso. ¿Qué son las dictaduras? La manipulación excesiva de los órganos de la democracia. Tú coger y meterle. La pesada mayoría. La pesada mayoría. Tú coger y meterle no sé cuánto guardia al Congreso, al primer poder del Estado. En democracia. ¿Para qué? Para tú forzar una aprobación de una reforma que te permita a ti quedarte en el poder. Si eso no es una dictadura, ¿qué nombre le ponemos a eso? ¿Qué nombre le ponemos? En Nicaragua metieron preso a todos los precandidatos o candidatos. Aquí lo único que le faltó fue meterlo preso porque le tiraban atrás a la DGI. Aquí la DGI se convirtió en un mecanismo de lo que yo he definido. No dejes fuera que la estructuración de Odebrecht obedecía a tú poner de rodillas a la oposición política. Claro que sí. No, pero yo lo he dicho aquí. Y no dejes fuera. Sí, yo lo he dicho aquí. Y no dejes fuera. Una otra manera de meter a tu contrincante preso. Que a lo interno de su propio partido creó una situación a quien él entendía era la persona que tenía que inhabilitar. Claro. 100%. Sí, entonces, eso es. Por eso que yo digo que guardando las distancias, porque aquel es como un poco más burdo, este como que lo disfrazaba. Correcto. Pero ahí era que nos encaminábamos. Ese era en el espejo. El interactivo de la Super 7. Así es, señor, estamos de vuelta en su interactivo. Mire, señor, de la Super 7. Cerrando ya prácticamente. Esta noticia no es muy buena, ¿no? ¿Cuál es? Hay un aumento de hasta un 40% en los polluelos que amenaza sabe el que yo iba a precio hablar del de pollo eso. de Navidad. Yo iba a hablar de eso porque aquí los gremios son los dueños de este país. Bárbaro, pero le diste para los gremios tú. No. Yo soy anti eso. Sí, cuando es equitativo, sí, pero aquí hace cerca de 8 meses surgió una crisis de huevos y pollos. Sí. Entonces los productores avícolas, claro, entonces ellos ahora, como va a haber una escasez de cerdo, si bien es cierto el gobierno ha podido controlar lo de la fiebre porcina, hay mucha gente que todavía está temerosa de consumir esta carne. Ya arrancaron los polleros, diciendo que el tiempo de incubación no les da, que no tienen la capacidad, porque, señores, todo en la vida estructurado se puede realizar. Y aquí ya tenemos el antecedente con los gremios avícolas, que cuando necesitan algo del gobierno o ellos entienden que el gobierno tiene que darles algo, ellos arrancan con esta presión mediática de decir que todo se va a encarecer. Y en el caso de que se encarezca, pasa sin pena ni gloria. Y uno va a pagar los pollos y los huevos hasta un 40% más de aumento. Y eso no debería de ser, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que este momento pandémico ha sido un momento de desprendimiento de todos. Pero y el mayor desprendido ha sido el gobierno y sacrificado. Pero no, eso no es la función del INEPRE. Ahí voy también. ¿Y dónde está? No, pero es que no es poner yo entiendo, no es poner. No lo digo. Oye, no es politizándolo, pero dentro de su facultad está eso. No es poniendo un camioncito ni contrarrestando importando.
Es llamándolo a la atención a ellos que se organicen. El Banco Agrícola dice en ese sentido que va a diversificar el tema de ese apoyo para tratar de darle respuesta a eso. Pero es un tema, señores. Claro que es un tema. Es un tema. Porque y en el momento dígame, que ha llegado este tema. Porque está bien que faltan los pavos por el tema de los contenedores, ¿verdad? Que no Está hay. bien. Que No hay no pavo. hay. No, porque ¿cómo van a llegar? No, además de los contenedores, por lo caro que van a llegar, me imagino. Si es que llegan. Aparecen unos pavitos, pero no existe la disponibilidad de otros años. Lamentablemente. Pero un 40% de aumento. Yo hoy temprano tuve. ¿Será comer pico y pala? ¿Será? ¿Del pollo? Bueno, hay gallina. Compra mulo. Pues, si supiera que a mí lo que me gusta es el muslo ancho de huesado. Eso coge un sabor increíble, a diferencia de la pechuga. Compra mulo porque entonces va a poner. Sí, porque no solo la pechuga, es el pollo entero que va a subir. Lo que pasa es que tú 40%. eres minoría. La mayoría. Es su pechuga. 2 pollos horneados en la cena del 24. Por eso yo decía que la gente, eso no es relajo. Se va a poner complicado. Entonces hay que ver cómo que lo vamos a hacer. ¿Tú estás comiendo cerdo? Sí, claro. Yo me como mi chicharrón. Yo soy un asiduo consumidor de chicharrón de cerdo. Párate, güey. No, tú sabes que sí. y lo hago en el air fryer. Y te hago la pregunta porque uno entendería que así como hubo toda una campaña por el tema de la fiebre porcina, debería haber ahora una campaña ¿Incentivo? en contrario de incentivo, explicándole a la gente Claro. lo que está pasando. Lo que está pasando. Si hay fiebre, si no hay fiebre, si ya ese tema se erradicó, cuánto perdieron los productores. Y cuando yo te preguntaba lo del INESPRE, no es en mala No, leche, yo te no es en mala entiendo. onda. Que ha hecho buena gestión él. Sí, por eso te pregunto, porque me parece que dentro de las funciones que le asigna la ley al Instituto Nacional de Estabilización de precios. Ya, el nombre lo dice. Porque ahí entra una serie de factores. ¿Por qué tú vas a subir el precio? No, que mira, que los polluelos no me están llegando a tal precio, o que tal cosa. Y la materia prima de alimentación. Dice. ¿Dónde está la materia prima? Bueno, pues vamos a intervenir en el tema. Bueno, de hecho, el presidente, en una de sus intervenciones más recientes, creo que, no recuerdo qué periodista fue, de un medio hermano, le preguntó sobre el tema de la importación de fertilizantes. Y el presidente dijo que sí, que eso estaba en plan y que estaba en presupuesto y que se iban a seguir importando fertilizantes para poder ayudar a los productores. Ahora te digo, una de las materias primas es el maíz. Hay un tipo de maíz para los pollos, para consumo de pollo. ¿Por qué no se puede agarrar de esas tierras que hay todavía, que son no de utilidad pública, sino terrenos del Estado, y hacer un plan de implementación de siembra de maíz para pollos aquí, Sí, lo que pasa es que en vez de estar importándolo? Se lleva un ciclo. Se lleva tiempo, pero ciclo. ya vamos por un año y pico de gobierno. Pero también se lleva tiempo, pero lo podemos hacer porque esto no va a cambiar ahora. Exactamente. Los contenedores no van a salir en enero ni en febrero. Exacto. Bueno, recientemente estuve participando en un seminario organizado por la revista de The Economist, y uno de los temas que decía uno de los expertos que participó era que la crisis de los contenedores le va a tomar un año más. Claro. Vamos a durar un año más con esta situación. Así que si usted necesita comprar un regalo de Navidad, cómprelo con tiempo. Local también, que lo haga local. Apoya a los productores locales. Los emprendedores locales, los artesanos. Exacto. Póngase en versión hippie. Sí, regale sí. cadenita de coco. Hay que reinventarse. No, Marila Limar ahora, un buen regalo de Navidad. Regale cadenita de coco, de jícara de coco y jaboncito y vaina, porque esto va a seguir. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál va a ser la intervención de los estamentos del Estado, no solamente del gobierno, del Estado, para impedir que esta situación se siga saliendo de las manos? O sea, si el pollo vuelve a subir, mire, líder. Hay problema. Claro que hay problema. Hay problema serio ahí. Va a estar complicado. Vamos forzados. Sí. Ustedes saben que hoy es 8 de noviembre, ¿verdad? Sí. Y hoy, además, Estados Unidos reabre hoy sus fronteras a los viajeros. Con su nueva política Con una nueva política. Si usted no tiene el cuadro de vacuna completa, no se aparezca por ahí, porque no lo van a dejar entrar. Han dicho que ya se abrieron las fronteras, tanto terrestres como aéreas,
para todos los viajeros internacionales. Así que sí. Sería bueno que podamos tener alguna noticia al respecto a propósito de lo que tú compartes. No, acá en República Dominicana, que el ministro de Salud anunció nuevas medidas a partir del 1 de diciembre. Sí. Bueno, nueva medida. Nueva. Una sola. Porque una, yo creo, ¿no? Sí, que la tarjeta de vacunación tiene que tener las 2 dosis. Las 2 dosis, pero anteriormente flexibilizaron un poco que si te habías aplicado la primera dosis en octubre podías presentar esa tarjeta. Ya eso se elimina a partir del 1 de Pero diciembre. tú mismo, Jochi, me estaba diciendo que había lugares que no nos estaban pidiendo. Mira, yo te iba a decir algo. Eso fue muy enfático ahí el ministro de Salud también, que hay sitios que no están pidiendo. Oye, era mejor. Yo entré temprano a un supermercado, que evidentemente no voy a decir el nombre. No. Nadie me pidió nada. Yo he tenido la experiencia diferente. Pero oye. Entro, habían dos personal de seguridad en la puerta. Yo entré, a mí nadie me preguntó, nadie me dijo nada. No. Tú. Se me quedó algo en el vehículo. ¿Saliste? Salí. Ahí te pararon. No. Okay. Salí. Ni siquiera. Recojo, salgo, vuelvo y entro y ahí me paran. Sí. Es su tarjeta. Digo, pero... Ya yo entré otra vez, líder. ¿Estás entendiendo? No, espérate, déjame decirte algo. Deben de tratar de poner un poquito más de control, por decirlo así, porque no es que tú muestres una tarjeta de vacunación, es tu tarjeta de vacunación. Claro. ¿Por qué yo lo digo? Tarjeta y cédula. ¿Por qué yo lo digo? Porque... Yo me voy con la tuya. Óyeme, pero sin problema, ¿eh? Porque es que si tú pero espérate, el sábado fui a un centro comercial. Ajá. Y tienen una ruta especial, o sea, redireccionaron el tránsito para poder detener a los vehículos y pedir la tarjeta de vacunación. Yo le enseño mi tarjeta de vacunación, pero conmigo andaba mi esposa y uno de mis hijos. No lo pregunto. Vale por los 3. Tú ves, estamos bien. ¿Entiendes? Miren, señores, a propósito del tema de que nos convoca a todos, que es el tema de la propia situación haitiana, y vemos que el liderazgo político, por segunda vez, cosa rara, de manera consecutiva, están reunidos. Y qué bueno, hemos tratado de hacer algunos contactos con algunos de esos importantes líderes de partidos políticos. Parece que todavía están en esos temas. Pero vamos a tratar, por lo menos de aquí al programa se termine, tener algún contacto con algunos de ellos para ver que... ¿Verdad, José Gregorio? Tenemos entendido que la reunión comenzaba a las 3 de la tarde, pudieran estar ahí todavía. Sí. Y tú decías cosas raras. Bueno, yo creo que es el momento de que tanto los líderes políticos, la oposición demuestre la madurez, entre comillas, ¿verdad? La están demostrando, que tienen, porque es el momento realmente de demostrar cuánto se ha crecido en todos los órdenes y que no solamente son oposición para hablar y para criticar, sino para aportar. Y si el presidente los ha convocado con un tema tan serio que nos afecta a todos los dominicanos, yo creo que es momento de anteponer cualquier interés particular sobre el bienestar colectivo. Es lo que yo pienso. Para eso que debe estar la oposición. Para eso que debe estar la oposición. Contrapeso, aportar soluciones. Mire, la dirección de la Estatal Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña ha establecido un cobro de 25,000 pesos para toda persona o entidad que desee celebrar actividades culturales en sus salones. Pero está bien eso. Yo lo veo bien. Sí, yo lo veo bien. Eso? La Biblioteca Nacional. Muy bien. Yo lo veo bien. Porque necesita recibir. Y a buen precio. Es que ahí no van ahí todo el mundo va a buscar, no a llevar nada. Y a buen precio. ¿Y cómo funciona entonces la biblioteca? ¿Me entiendes? ¿Cómo funciona una institución que nos recibe? Cualquier salón aquí te cuesta 100,000 pesos. Claro. Para que estemos claros. Eso está bien. Yo eso lo apoyo. Muy bien. Además, yo creo que genera el diseño de las instituciones académicas y culturales. Lamentablemente no responde a un principio comercial. Bueno, no. Cuando a ti te diseñan una plaza, un restaurante, bueno, cuando tú vas a un parque de diversiones, ¿qué sucede cuando tú terminas de montarte en el juego? Te sacan por la tienda. Te sacan por la tienda para que te lleve algún obsequio, un presente, un recuerdo. Porque el muchachito sale emocionado y quiere un recuerdo de ahí. ¿Entiendes? Sí, es cierto. Asimismo, las instituciones culturales deben estar diseñadas para atraer a la gente. Óigame, la biblioteca, métale un café.
Sí. Métale un café, que la gente vaya a tomarse el café, a comerse la galletica. Y te lee un libro mientras tanto. Ya. A comprarte el libro. Claro. Y se genera un ecosistema. Tiene que ser más creativo. Claro, y se genera un ecosistema que incentiva la visita. Sí, sí, Tú vas, por ejemplo, a cualquier museo en Estados Unidos. Yo fui a una exhibición de fotográfica, un museo fotográfico en Nueva York. Cuando tú sales, lo mismo, cuando tú sales, ¿con qué te encuentras? Con una tienda donde tú tienes reproducciones de las obras que acabas de ver para que la gente se la pueda llevar, para que la gente se pueda, ¿verdad? Recrear ese momento que ha vivido. Un cafecito, un espacio de tertulia. Así que yo eso lo celebro. Ojalá y se generen más actividades. Ahora, hay que, mira, en esta gestión, la ministra de Cultura, menos comentarios y más resultados. Está trabajando. Está en la UNESCO ella ahora. No, pero está trabajando. Muy bien. ¿Cómo fue que dijo? Que en un año, por primera vez en un año la van a dejar hablar. Sí. Dijo. Bueno. Saliendo ya de... Cuando llegue de la UNESCO yo voy para donde ella. A plantear el caso ¿De qué? Del salón del bar de los espejos, del salón de los espejos. Sí. Llegando, yo le escribí ya. Yo con Alessi, nosotros vamos en comitiva. Sí, vamos en comitiva. Vamos en comitiva. Te acompañamos si no necesitas. Mire, vayan bien. A propósito de temas como ese. No, tú no. Pues, ¿Cómo así, Ochi? Vayan bien. Si tú vas, se convierte en un morisoñando, porque tú lo que vas a echarle limón. No, porque acuérdate que sobre todas las cosas nosotros somos diplomáticos. A propósito de temas como ese. Sería contraproducente, perdón. Sería contraproducente yo tener una postura que no me parece sobre alguien y yo iba a sentarme en su despacho. Bueno. Está bien. No hay que respetar. Mire, déjame hacerte una pregunta antes de yo seguir al comentario. ¿Quién es amigo tuyo finalmente? ¿Para qué lo tiene? Mío, Sí, el pueblo dominicano. Todo el que esté a favor del pueblo goza de mi favor. Tú dices que la ministra de Cultura no está a favor. Le hiciste una buena pregunta, Ricardo. Bueno, pues yo la respondí como lo que siente mi corazón, el pueblo dominicano. Está bien. Pero tú entiendes que... Déjalo ahí, José Gregorio. En otro tenor. Al contrario, dije, perdón, antes de ustedes su último comentario, dije que la verdad que está hablando menos y está haciendo más. Es lo que va, pero eso dije ya. Excelente. Entonces, ¿por qué tú no querías? Bueno, pero yo no sé si yo soy del agrado de ella, porque mientras ella tuvo el otro sitio donde tuvo, yo considero que no le dio ni la solemnidad ni la envergadura que amerita ser el jefe de comunicaciones de cualquier país del mundo. Sin embargo, ha quedado demostrado que el problema no era ella. Bebé. No. Pues seguimos. Mira, déjalo trabajar, el otro no tiene 2 meses. No, pero no es el otro. A propósito de divas y todo lo que tiene que ver con ese fabuloso mundo, vemos que una concursante en el participó y rompió estereotipos. ¿Y qué le pasó a José Gregorio? ¿Qué pasó, José Gregorio? A ver. Dígame, señor. Dígame. Yo voy a hacer un comentario, pero yo me lo voy a reservar porque... Tire para adelante. No te lo reserves. Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con los certámenes de belleza. Okay. A mí, de entrada, me parecen una pérdida de tiempo, honestamente. Y generan estereotipos que no son... Pero a propósito de eso, ¿tú viste el estereotipo que causó tendencia y revuelo? Con su barriguita y todo ahí. Una mujer normal. Así es. Ha causado, ha viralizado el propio concurso. Le dio dinamismo al concurso. ¿Por qué usted se ríe? Que había perdido. Es que quisiera decir algo. Pero no puede. Es que yo no lo voy a decir. Se estamos riendo. Yo lo que veo que se le ha yo lo que veo que en las redes y en los medios se le ha faltado respeto a una joven que tenía la mejor intención de representar su provincia. No, pero ella lo hizo con ese sentido. Claro, y tú ves la gente hoy acabando. Ella lo hizo con ese sentido. De todo han dicho de ella. No, hay gente que lo ha hablado bien, es decir, que sí. Sí, claro. Ya. Pero aquí, de hecho, en países desarrollados se ha roto el estereotipo de que una mujer se tiene que hacer 20 cirugías y sacarse 2 costillas para ser una modelo que pueda ir a la pasarela. Sino mujeres comunes y corrientes que son más heroínas que esas, que viven en un mundo plástico estético, sino más bien encargadas de su hogar y empoderándose trabajando día por día. Líder, sí, pero... Bueno. Sí, pero si el concurso es de músculo y tú y yo vamos, está complicada la cosa. A veces la actitud... No, es que la actitud no saca cuadritos, Ochi. Miren, señores, déjate de eso. A las 2 de la tarde llegó la Procuraduría General de la República, el señor Adán Peguero, y no ha salido el interrogatorio. Bien.
Pero él tomó una licencia. No creo que se lo pero él llegó sin rápido. papeles o con los papeles en la Llegó mano. solo con un abogado, parece que él no tiene nada que enseñar. Pregunta. Pero ya lo tienen todo él allá. solicitó una licencia. Sí, eso es lo que hablábamos al principio. Bueno. Fue al PEPCA fue hoy. Bueno, pero por lo menos eso es un buen... Le ahorró al presidente tener que suspenderlo. Por lo menos, ¿verdad? Pero él la solicitó o presentó... Él mismo Sí, no, dijo, él solicitó... voy a asumir una licencia. Dijo, yo voy a asumir una licencia mientras la investigación dura para afrontar este proceso, etcétera, etcétera. Yo eso lo veo bien. Eso yo lo sé. Sí, independientemente de que de que sea o no. De que sea o no. Pero ¿para qué 90 días? Si es muy obvio lo que tenemos. Pues un endoso. pero así no es. No, tú eres un abogado, Jochi. Yo entiendo lo que tú dices. Pero perdón. Yo quiero saber, no, permiso, José Gregorio, ¿en qué ley o en qué normativa tú puedes grado a grado endosar un ministerio? No, pero es que no es eso. Es que independientemente de las consideraciones de fondo del hecho, hay que formularlo jurídicamente. Hay que formularlo, presentarlo, acusarlo y escucharlo. Escucharlo debido a... ¿Y Mía Cargo qué ha dicho? Debido ¿De no quién sé. es Mía Cargo, por cierto? De un argentino que tuvo un problema en Argentina por un trasiego de contenedor y fue demandado por casi $20 millones. No, pero yo no te dije. Pero aquí... No, pero tú me estás preguntando. Pero ¿cómo se llama él? Pero yo creo que... ¿Tiene nombre? Sí, tiene un nombre por ahí. Tú dijiste que ha Ya dicho saber. Mía Cargo. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que ver es lo que pasa en Impostón después Ojo, otra cosa, decirle a la ciudadanía que este argentino, aparte de registrar comercialmente el nombre de Mía Cargo, registró Impospac. O sea, él está utilizando un nombre comercial que se supone que debe ser para comercialización de una institución del Estado. A lo mejor lo que dice Adam es cierto. ¿Qué dice? Porque Impospac existe hace varios años. Claro. Sí, estaba desde antes, sí. Claro. Bueno, entonces, sí. A lo mejor... Pero ¿cómo el desglose de Impospac? Hecho, agréguenle que las investigaciones, porque tú dices que fue solo con su abogado y que no llevó grandes cosas, sí, las investigaciones habían comenzado ya, y según se habla de las investigaciones de que, por eso decía, las investigaciones señalan que fue en el periodo de Modesto, pero que las formalizó. Las acrecentó. Porque eso te iba a decir, porque también hay un tema, que a veces tú llegas, encuentras algo. ¿Tú sabes algo? Está mal. Peor todavía. Espérate, se montó. Ajá, sí. Pero déjame, no te me vayas con el amague, bebé. Ya no. Dale. Hay una modalidad que la persona llega, encuentra, llama. ¿Qué tenemos? Eso es okay. Lo mismo que el Coral, el mayor Girón. ¿Qué? Comandante, usted llegó ahora a la guardia, esto es lo que hay, aquí hay tanto al mes, esta es la estructura que hay. Sí, es lo mismo, se montó. ¿Qué tenemos? ¿O lo hizo peor? No, tenemos esto, tenemos lo otro. Ok, córtame el agua a fulano, que ahora el recipiente soy yo. Claro. Dios mío. Tú te estás riendo. No, pero sí, puede ser. Pero es una posibilidad. No, sí, total, puede ser, total. claro. ¿Entiendes? ¿Cómo que se hace? La frase, ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, muchachos? ¿Qué hay? No, ya, imagínate, el presidente del PRM en Santo Domingo Este debe mantener las bases contentas. Bueno.